Hola, en este tema hemos visto todo lo relacionado con la toma de muestra y el transporte al laboratorio. Vamos a repasar las principales cuestiones que hemos estudiado en esta unidad. Hemos visto que tenemos una serie de normas ISO, la serie 5667, que hemos estudiado que tiene 14 o 15 partes, en las que cada una de ellas nos va a dar directrices sobre las tomas de muestra y las técnicas de muestreo para distintos tipos de agua o directrices generales como la parte 1. Esta parte nos va a proporcionar ayuda para diseñar los programas de muestreo de agua que nos van a indicar el lugar de la toma, la frecuencia, la duración del muestreo, si las muestras necesitan tratamiento o no, los requerimientos analíticos, los parámetros a analizar que van a depender del tipo de agua que vayamos a analizar, pero que en función de eso tendremos que hacer o elaborar este diseño de acorde a esta serie, ¿de acuerdo? También la parte 2 que evalúa o nos indica las técnicas de toma de muestreo, que veremos que hemos visto que esta serie es fundamentalmente para el campo físico-químico, pero que también nos da unas directrices generales que debemos aplicar en algunos casos en microbiología. A la hora de planificar un muestreo es importante que distingamos cuáles son los objetivos de este muestreo. Si es un control de calidad en una planta de tratamiento para hacer una actuación a corto plazo o si es una medida de caracterización, es decir, para hacer un control, un seguimiento de la calidad de ese punto, de esa zona o de esa área a largo plazo. O si queremos identificar y controlar determinadas fuentes de contaminación en caso de un brote, de una infección o de algún problema de contaminación en concreto. ¿Cuáles son las características y condiciones que debemos de tener en cuenta porque afectan a la toma de muestra? Muy importante los cambios en el flujo del agua. Lo ideal sería muestrear en sistemas que tengan turbulencias o que el agua esté siempre en movimiento para que la muestra de forma natural sea homogénea porque está mezclada, ¿no?, por el propio movimiento de la muestra. Que no haya contaminación por reflujo, que no haya diferentes puntos que se puedan unir en un punto, ¿no?, y que estén contaminándose unos con otros. Que el calibre y la orientación de las tuberías sea suficiente. Se recomienda muestrear en tuberías con un calibre superior a 25 milímetros, y que la orientación de las tuberías sea vertical. Los cambios de temperatura también es importante. Hemos visto que los microorganismos en determinadas temperaturas evolucionan de una manera importante, ¿no? Entonces, hay que controlar esos puntos donde puede haber cambios de temperatura para hacer esta planificación de los puntos de muestreo. También es importante saber cuál es el tipo de muestra, si vamos a muestrear compuestos volátiles, sólidos en suspensión, corrosivos, abrasivos, tóxicos, etcétera, para tenerlo en cuenta. Y las condiciones meteorológicas, que no se pueden planificar por anticipado, obviamente, pero sí que es importante tener en cuenta qué hacer o qué acciones tomar en caso de que no se puedan tomar determinados puntos por temas meteorológicos. En cuanto a las técnicas de toma de muestra, la parte 1 de la norma nos remite a la parte 2 para esto y nos indica la necesidad de añadir conservantes para determinados parámetros. Hemos visto que en el caso de microbiología vamos a utilizar no un conservante sino un neutralizante, ¿no?, como el tiosulfato sódico para neutralizar el cloro. La necesidad de tomar por separado, precisamente por esto, ¿no?, las muestras que son para físico-químico, para micro y para análisis biológico, como pueden ser nematodos, algas, etcétera. Hay que diferenciar entre el agua estancada y el agua en movimiento, por esto lo comentábamos, ¿no?, de la homogeneidad de la muestra. Si una muestra es concreta o una muestra es continua, es decir, si vamos a tomar un punto concreto, un control puntual, o se va a tomar durante mucho tiempo o en el mismo punto para hacer una evaluación de la temporal de ese punto. En cuanto a los equipamientos y tipos de envase, nos vamos a referenciar a la parte 3 de esta norma. Vamos a tener que hacer un control de contaminación, ahora repasaremos cómo lo hemos hecho, las condiciones de transporte y almacenamiento. En microbiología hemos estudiado en la unidad lo importante que es, ¿no? Y dependiendo de cada microorganismo, la norma nos indica unos tiempos recomendados y aceptables de transporte, de duración del transporte y de temperatura de conservación. Y muy importante, importantísimo, la identificación de la muestra, es decir, de nada sirve que cojamos en un punto un montón de muestras y que no las identifiquemos de forma correcta porque
porque luego el laboratorio es lo que se va a fijar, ¿no? Para tener toda la trazabilidad de ese punto y toda la información de ese punto en caso de necesitarlo. Es muy importante que consideremos a la muestra como un todo, es decir, es un proceso que empieza desde la toma, cómo lo gestiona el laboratorio, el análisis en el propio laboratorio y el resultado final. Como hemos visto, la norma que nos aplica directamente en el análisis microbiológico del agua es la ISO 19458. Esta norma nos indica pues, cómo podemos planificar un muestreo de agua, cuáles son los procedimientos a seguir para muestrear, dependiendo de qué tipo de punto, para hacer la toma de muestra del análisis microbiológico, y los procedimientos, como hemos visto, de transporte, manipulación y conservación hasta su análisis, hasta el análisis de la muestra. Muy importante, eso es una característica común que también hemos comentado, que el punto de muestreo debe proporcionar características representativas del punto, es decir, la importancia vital para un resultado final que el punto de muestreo esté bien elegido y que sea representativo del total de la muestra. Hay que considerar cualquier variación temporal, es decir, si hacemos un seguimiento, para eso se hacen los análisis de forma periódica, ¿no? Si hacemos un seguimiento durante un tiempo de un punto muestral y detectamos cualquier variación en el tiempo, pues nos sirve para tomar acciones y saber, pues en este punto la concentración habitual es X, ¿no? O nunca hay nada. Ahora sale algo, pues qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y cuáles son los puntos que le rodean y poder tomar acciones rápidas porque conocemos los resultados de los previos de los puntos. Hay que considerar todas las partes del proceso a muestrear, como digo, y ver cuál es el objetivo, ¿no? Pues si es una desinfección, o si es un control periódico, o si es un control puntual. Y hay que tener en cuenta que en microbiología pues, trabajamos con sistemas inestables y heterogéneos, es decir, como hemos dicho muchas veces, los microorganismos son organismos vivos, los microorganismos, su comportamiento no es igual que un compuesto químico y bueno, pues tenemos que tener en cuenta todas estas variables que nos pueden afectar al resultado para, en caso de necesidad, pues poderlo consultar y tomar las acciones pertinentes.